Hola, buenas a todos los que están conectados y los que se estén conectando. Esto está siendo grabado en estos momentos. Vamos a dar inicio a las jornadas ya de la UPC, las primeras jornadas, y vamos a partir con el doctor Eduardo Machuca, ya nefrólogo, quien va a hacer la presentación en esta oportunidad. Luego va a ser seguido por la enfermera Catalina y vamos a ir presentándole y vamos a hacer la generación de preguntas y comentarios al final, ¿ya? Doctor Machuca. Ya, Adelante. dame un minuto. Ya. Vamos a descargarle todas las animaciones. Pero bueno, primero darle las gracias porque creo que fue una invitación interesante en la que puedo de alguna manera transmitirle algunos conceptos que para mí como nefrólogo son relevantes y que estoy seguro que si ustedes los comprenden bien, va a mejorar el cuidado que tenemos con nuestros pacientes, ¿ya? Déjame aquí, vamos a compartir, entonces vamos a compartir. Compartir, perfecto, vamos a ver. Ven la pantalla, la primera diapo, no ven nada más que eso, ¿no? Danilo. Doc, no está en modo presentación. Ah, sí, estoy en la presentación. Dame un segundo, ¿eh? ¿Y ahí? Ahí sí. ¿Y qué ves? La página, la primera. Ya, estoy con varios monitores, entonces de repente se enreda un poco la cosa. Ya, ok. Bueno, entonces, el tema que me pidieron tratar a mí es la terapia de reemplazo renal. Cuando habló Danilo y Paulina conmigo, bueno, me asustó un poco porque en realidad es un tema súper amplio y bien de nicho, de especialidad. Entonces, creo que antes de hablar de terapia de reemplazo renal, ¿qué es lo que hacemos cuando ya no queda nada que hacer? ¿Ya? Orienté un poco la presentación pensando en generar conciencia respecto a lo que es la enfermedad, la injuria renal aguda, las causas de eso, y bueno, frente a eso, al estar atento a cuáles son las causas de injuria renal aguda y digamos, cómo prevenir, vamos a hacer menos terapia de reemplazo renal que las que normalmente hacemos, ¿ya? Cuando uno llega a hacer una terapia de reemplazo renal, no es algo inocuo, siempre se asocia a riesgo, y no es que se nos mueran los pacientes que están en terapia, pero ciertamente se complican, ¿ya? Bien, entiendo también que el foco de esta presentación está orientado hacia enfermería y hacia técnico de enfermería a nivel superior. No sé si participa alguien más, pero no es una presentación enfocada así, ni para nefrólogos, ni becado en nefrología, ni becado en medicina interna. Es una presentación que quiero que, en el fondo, incorpore conceptos súper claros, que sean de manejo general para todo el equipo de salud que trabaja en nuestras unidades. Veamos ahí. ¿Pasó a la segunda? ¿Sí? ¿Danilo? Sí, Doc. Ya. ¿Cuáles son los objetivos entonces o ecuacionales de este módulo? ¿Qué es lo que van a aprender? Esta es la agenda, ¿ya? Función renal es lo primero. ¿Cuáles son las funciones del riñón? Tal vez algunos se van a sorprender un poco, pero las funciones del riñón, esto de eliminar toxina es una de las tantas. Y cuando comprendemos que tiene varias funciones más, entonces entendemos lo que la terapia de sustitución renal es capaz de hacer y lo que no va a hacer jamás, ¿ya? Vamos a tratar de entender un poco mejor qué es la injuria renal aguda y luego la insuficiencia renal aguda, cómo se define, cómo la medimos, cuáles son los criterios universalmente aceptados hoy. Vamos a ver un barniz de lo que es terapia de reemplazo renal. Nadie va a salir experto en terapia de reemplazo renal de acá, pero sí van a entender cuándo, ¿ya? Cuándo hay que hacerlo, cuándo no hay que hacerlo, y cuáles son las alternativas que se pueden utilizar para poder manejar de manera más adecuada al paciente, ¿ya? Y una de las, del último punto, tal vez una de las pocas diapos, es una sola diapo, pero creo que es súper relevante también, y una discusión que se genera siempre, no un conflicto, pero discusiones, ¿cuándo partir? ¿Ya? Partimos precozmente, partimos tardíamente, da lo mismo, no da lo mismo, eh, tanto para el equipo por un lado como para el paciente por el otro. ¿Mm?
Bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, Doc, se escucha muy Ya, bien. perfecto. Bien, bueno, entonces vámonos a los objetivos vocacionales. ¿Qué es lo que yo espero que ustedes aprendan o que integren? Y si ya lo saben, cuánto mejor, y lo reforzamos y lo discutimos. Bueno, ¿qué es la función renal? ¿Cómo se mide? ¿Ya? Antes de hablar de terapia reemplazo renal, intentemos evitar la injuria renal aguda, de forma tal de nunca usar, ojalá no ocupemos la diálisis, salvo para rescate. Insuficiencia renal aguda, ¿cuál es la definición? Las causas del cuadro clínico. Y por último, la terapia de reemplazo, ¿por qué la indicamos? ¿Cuándo? ¿Y cuáles son los tipos de terapia que hay? ¿Ya? Recordar al final que el éxito de las terapias de reemplazo no solo depende del trabajo de la enfermera de soporte nefrológico ni el nefrólogo que indica. Acá hay un grupo completo humano y a entender, existen sitios donde el manejo del paciente que está conectado a un equipo, por ejemplo, de continua, lo hace en conjunto la enfermera de soporte con el enfermero o enfermera de UCI, ¿ya? Eh, y más allá de la terapia misma, recordar que en el que el paciente no llegue, hay una responsabilidad en cada uno de los que jugamos un rol en el cuidado del enfermo. Desde medir bien la diuresis, hacer bien un balance hídrico, fijarse bien en la dosis de fármaco, ajustarlos bien, etcétera, etcétera, etcétera. Estar atento, tener esto de la conciencia de que un paciente con falla renal aguda no da lo mismo si tiene una CREA de 1 y termina en 3, y cuando sale del hospital se va con 1, ese enfermo, aunque se haya recuperado, tiene una probabilidad de morir mucho más alta de ahí a un año que un paciente que no hace falla renal aguda. Es decir, haber tenido falla renal aguda en cualquier contexto, hospitalización en UCI, postoperatorio, sepsis, trauma, siempre se asocia a un peor pronóstico a largo plazo. Bien, ¿cuál es la función renal o las funciones renales? Bueno, de cualquier manera, mucho más que eliminar toxinas urémicas. Esto de limpiar la sangre es una parte nomás, ¿ya? Claro, existen cientos de toxinas urémicas de distinto peso molecular que el riñón es capaz de filtrar y eliminar de manera adecuada, pero uno podría dividir la función renal en 6 grandes categorías. Yo diría que una de las cosas más relevantes es el equilibrio ácido-base. Hay que acordarse que el único ácido que no se elimina por el riñón es el ácido carbónico, ¿ya? CO2 en el fondo, y todos los otros ácidos se eliminan por el riñón, ¿ya? Además, el riñón está encargado de recuperar el bicarbonato y por lo tanto el control fino del pH lo hace el riñón. ¿Mm? El riñón también está encargado de producir eritropoyetina, por lo tanto la síntesis de eritropoyetina se disminuye en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y en algunos que tienen enfermedad renal, injuria renal aguda que se prolonga en el tiempo y por lo tanto hacen anemia, ¿ya? El control de la presión arterial, gusto o no los cardiólogos, la hace el riñón, ¿ya? El corazón no tiene nada que ver en la presión arterial salvo bombear sangre, ¿ya? La presión arterial se controla en el riñón y en la circulación periférica, ¿ya? Bueno, en parte también hay grandes vasos, pero la gran parte la hacen los vasos y el riñón. ¿Y cómo controla la presión arterial del riñón? Bueno, a través del balance de sodio, así, eliminando el sodio que uno come, dejándonos en balance neutro, el balance de agua, y por supuesto la actividad renina, que es una hormona que participa en la producción de mediadores vasoconstrictores y fármacos, digamos, y hormonas que retienen agua, como la aldosterona. Metabolismo óseo. El hueso vive gracias al riñón. En el riñón se activa la vitamina D, se hidroxila en la posición 1, por lo tanto la vitamina D activa. Es la vitamina D que el riñón procesa. De otra forma, no hay vitamina D activa, salvo que uno la consuma, y la vitamina D que venden habitualmente en farmacias no es vitamina D activa. Función cardíaca. La actividad cardíaca depende estrechamente de la función renal, y es que, me faltó una de ley, el riñón es responsable del balance del potasio, aparte del shift que se hace en las células, el balance final del potasio lo hace el riñón, ¿ya? Y es así que los enfermos que hacen falla renal hacen hipercalemia, y por supuesto, cuando hacen hipercalemia, los enfermos se bloquean y se paran. Veamos qué más. Creo que... bueno, y la remoción de las toxinas urémicas. Entonces, un enfermo que tiene una función renal disminuida, ya sea de manera crónica o aguda, va a tener menos remoción de toxinas, se va a intoxicar, bien. Va a tener hipercalemia, bien.
va a tener un metabolismo óseo alterado, va a tener hiperfosfemia y hipocalcemia, va a tener un equilibrio ácido-base alterado, va a tener acidosis, bicarbonato bajo, retención de ácidos orgánicos, va a tener menos eritropoyetina, por lo tanto va a ser anemia, y va a ser hipertenso, como habitualmente son, y edematosos, porque no pueden eliminar agua. Si uno tiene eso claro, entonces sabe que cuando un riñón falla, no solamente se acumulan toxinas, sino que los enfermos se mueren. Para las personas que no están habituadas digamos, a la parte de anatomía, quise poner esto que parece ser muy general, pero importante saber que 1999 cada 2000 personas tienen 2 riñones, y hay lugares donde un poco menos, pero no es inhabitual tener un solo riñón. Los riñones están ubicados entre la cavidad, digamos, en el espacio retroperitoneal, detrás de las últimas costillas, hasta a nivel de L3. El sistema excretor habitualmente es único, puede haber doble sistema excretor. Déjame ver si se ve esto, sí, ahí. Y esos son los uréteres, y esto llega a la vejiga y qué sé yo. Los riñones habitualmente están irrigados por una sola arteria renal que depende o emerge desde la aorta abdominal, y existen casos en los que existen arterias polares que irrigan, digamos, los vértices de los riñones. A saber, la circulación del riñón es terminal, por lo tanto, si se ocluye esto, se infarta el riñón, y si se ocluye una rama más distal, se infarta el segmento digamos, de la circulación, que es una circulación final, ¿ya? Esto para verlo un poco mejor, estos son cortes de escáner con contraste. Me tomó un voluntario y le puse contraste. No. Estos son riñones normales, ustedes se fijan, están muy cerca del tejido cutáneo, subcutáneo o lumbar, por eso las biopsias renales se hacen a posterior, ¿ya? Los riñones miden entre 10 y 12 centímetros, algunas veces uno puede tolerar hasta 9 centímetros, los riñones normales no miden menos de 9 centímetros, así que creo que es importante considerar eso. Pesan solo 150 gramos, ¿ya? Y algo importante acá, que este no es totalmente normal porque ahí tiene un quiste, ¿ya? El sistema excretor prácticamente no se ve acá, no está dilatado, ¿ya? Y ustedes ven aquí en los vasos renales se ven permeables. Estructuralmente, los riñones tienen médula, en la parte interna, acá, donde hay más bien túbulo, y corteza, donde están las unidades funcionales que se llaman glomérulos, ¿ya? Se divide esta corteza y médula en distintos segmentos, no tienen el caso acá a discutir. Es la pelvis renal, donde se acumula la orina se la por el uréter, y qué sé yo, ¿ya? Cosas relevantes que tienen que ver con entender por qué los riñones se afectan tanto cuando cae la presión. Miren, los riñones pesan 150 gramos cada uno y reciben el 20% del gasto cardíaco en reposo. Estamos hablando de que en reposo, 2 órganos de 150 gramos consumen entre 1 y 1,2 litros de sangre por minuto. ¿Ya? Eso no es así porque sí, ¿ya? La naturaleza no es tan torpe para poder destinar el 20% de todo lo que produce el corazón en términos de gasto a 2 órganos tan chicos que están ahí en el retroperitoneal. ¿Ya? Eso tiene una explicación, y es que los riñones son altamente activos desde el punto de vista energético, ¿ya? Vamos a ver ahí cuántos litros de agua filtran y cuántos reabsorben y cuántos kilos de sal se mueven, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es una cosa conceptual. Y es importante entonces, porque cuando cae la presión arterial media en un paciente sano, hace fallas renales. Y cuando es un paciente que ya tiene daño vascular o enfermedad renal crónica, aún peor. Ya se produce isquemia primero y después necrosis. En los segmentos donde la irrigación es un poco más lábil, por así decirlo, donde los niveles de oxígeno son más bajos, y eso tiene que ver con la médula acá, ¿ya? A diferencia digamos, de las fallas por tóxicos que afectan más bien los túbulos. Bueno, la unidad funcional de los riñones se llama nefrón, y el nefrón está constituido por glomérulo, que es un hoyo capilar, y por un sistema de túbulos. El glomérulo es esto que está acá, y el sistema de túbulos es esto que está aquí. Cada segmento de los túbulos tiene funciones X súper interesantes, pero por supuesto eso va para un curso de fisiología renal. Hay alrededor de 600.000 a 1 millón por lado, ya son microscópicos, evidentemente. Y cuando nosotros hablamos de injuria renal aguda, estamos hablando de daño, pero principalmente daño tubular. ¿Ya? El daño glomerular es un daño secundario al daño tubular,
y el daño glomerular es un daño que uno ve más bien en enfermedades crónicas, no solamente en enfermedades agudas, ¿ya? Si uno ve acá, esto es un glomérulo, esto es un corte en microscopía electrónica, pero muy bajo aumento. Uno ve que son ovillos capilares, ¿ya? Que tienen tres tipos de células, y estas células generan una barrera, y si ustedes se fijan, esto ya esto está ampliado como 20.000 o 30.000 veces, esto tiene 40 nanómetros. Cada capilar, cada uno de estos de acá, tiene esta barrera de filtración glomerular, y esta es una barrera inteligente que permite el paso de cosas que no sirven habitualmente, y las que sirven y filtran después se absorben en los túbulos, ¿ya? Esta es una barrera que es selectiva por carga y evita que pasen glóbulos rojos, evita que pasen proteínas, evita que pasen plaquetas, cualquier cosa grande, ¿ya? Moléculas grandes y, por supuesto, elementos figurados. Cuando esto falla, por supuesto, uno tiene proteinuria masiva, hematuria glomerular y qué sé yo. Este es el sistema tubular, y ya aquí, cuando uno ve el glomérulo hay un espacio urinario, y por el túbulo proximal sale, ¿ya? Y estos son los sistemas que producen la orina. Y ustedes se fijan, este es un túbulo proximal, justo a la salida del glomérulo, y ustedes se fijan que tiene un riete en cepillo, aumenta como 200, 400 veces la superficie de intercambio, así fuera plana, está lleno de estos puntos negros. Bueno, no son puntos negros como lo que ven aquí, esto que hay acá son mitocondrias, ¿ya? Y cuando uno ve células, porque aquí hay como 3 o 4 células, estos son los núcleos, y tiene tantas mitocondrias, uno dice, bueno, ¿por qué tiene tantas mitocondrias? Bueno, porque el trabajo que hace y el requerimiento energético que tiene es gigante, ¿ya? Gigante. Casi el 60 o 70% de todo lo que filtra se reabsorbe en los túbulos proximales. Pero es bien raro el riñón, porque cuando uno mira acá, fíjense esto que hay aquí, entre los dos riñones se filtran alrededor de 150 litros de agua al día. Dice, pero yo tengo 150 litros, claro, pero es que filtra, se reabsorbe, filtra, se reabsorbe. Se supone que hay cosa más inútil. ¿Cómo puedo filtrar 150 litros para reabsorber 148 y orinar 2? Bueno, porque es necesario hacer todo ese trabajo para eliminar lo que nos sobra y lo que es tóxico, y retener lo que es positivo, digamos, positivo para nosotros no se puede perder. Se filtra entre 1,2 a 1,5 kilos de sodio. Eso equivale como a 3 kilos de sal. Los dos riñones filtran 3 kilos de sal al día, ¿ya? Y lo reabsorben prácticamente todo, eliminando los que no van a comer a los chinos todos los días como 8 gramos, de los que van a los chinos alrededor de 20 gramos, ¿ya? Estamos hablando que son 1.200 a 1.500 miligramos de sodio al día que se filtran, así como un montón de otras moléculas, y esos túbulos proximales con esas mitocondrias se encargan entonces de filtrar, es decir, el glomérulo lo filtra y los túbulos reabsorben. Además se secretan cosas, el potasio filtra, pero si solo filtrara y no se secretara, nos moriríamos de hipercalemia, ¿ya? Porque acuérdense que la cantidad de potasio que hay en la sangre, la concentración es súper baja, entonces se necesita un proceso activo de eliminación de potasio. Se secreta potasio, fallan los túbulos, hipercalemia, ¿ya? Y además está digamos, tema endocrino y metabólico, que es la activación de vitamina D, ya lo dijimos, la generación de eritropoyetina y la degradación de un montón de hormonas y péptidos mediadores. La prolactina, algunas hormonas sexuales, la insulina. Los pacientes con insuficiencia renal tienen un clearance de insulina mucho más bajo que un paciente que no tiene insuficiencia renal. Entonces, si un paciente usaba, por ejemplo, 20 unidades de NPH, cuando tenía una creatinina de 1, tenía una filtración de 70 ml al minuto, y cae la filtración glomerular con esas mismas unidades de insulina, el paciente va a hacer una hipoglicemia severa si ya tiene CREA de 3. Eso va a pasar, ¿ya? Porque la insulina, el tiempo medio de actividad va a ser mucho más alto, ¿ya? Así que es importante, los pacientes con falla renal aguda no pueden mantener las mismas dosis de insulina, tampoco pueden usar la mayor parte de los hipoglicemiantes, no se pueden ocupar en ello. Recordatorio entonces, remoción de toxina urémica, actividad cardíaca, metabolismo óseo, presión arterial, eritropoyesis y ácido base. Eso es lo que hace el riñón. Ya vimos cómo lo hacía, filtrando, reabsorbiendo, secretando, ¿cierto? Y con funciones metabólicas. Ahora bien, ¿qué es la injuria renal aguda? Todavía no, ni sueñen con terapia de reemplazo. Estamos recién en cómo es lo que hace cuando funciona, ahora vamos a ver qué es lo que hace, qué es lo que pasa cuando falla y por qué falla. ¿Qué es la injuria renal aguda? Los aquí, como ven en las fichas anotadas por ahí, me gustan el snob, escribir aquí, injuria renal aguda. Bueno, es la disminución brusca de la función renal.
¿Cuál función? Bueno, de las que ya vimos, pues, la filtración, ¿cierto? De las funciones metabólicas, de las funciones del equilibrio regular del equilibrio de ácido-base, de la eliminación de toxina urémica, todas esas funciones, disminución brusca, horas o días, pocos días. Se caracteriza por la acumulación de desechos nitrogenados, que es lo que medimos, pero también por acumulación de ácido y también por otras cosas. Pero la acumulación de desechos nitrogenados es lo que medimos. ¿Qué es lo que medimos? La urea, el BUN. El BUN es la molécula de nitrógeno que tiene la urea. Y eso se asocia habitualmente a una reducción del débito urinario, la diuresis. No siempre, pero habitualmente. ¿Ya? Hay pacientes que hacen falla renal aguda y son poliúricos, ¿no? O que mantienen diuresis conservada. ¿Ya? Así que, ojo, la única forma de saber que un enfermo tiene una injuria renal aguda en etapa ya más bien avanzadita es midiendo la creatinina y los desechos de nitrogenado. Existen medios anteriores a eso, ¿no? Están medir algunas enzimas y proteínas a nivel de orina, cosas que producen los túbulos, cosas bien choras. Me recuerdo que con Javier Garate, él lo estaba haciendo hace un tiempo atrás, estaba haciendo una cosa que se llama NephroCheck y varias cuestiones más. Sí, se ocupa en Europa, se ocupa, pero lo más importante es no tener que ocuparlo. Lo más importante es tener claridad que los enfermos hacen fallar en la aguda cuando las cosas no andan bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo? A todos nos va a fallar en la aguda, prácticamente a todas las personas les puede dar, pero hay algunas que tienen más probabilidad que otros. Los pacientes mayores, si son de hombres, peor aún. Si ya tienen enfermedad renal crónica, si son pacientes proteinúricos, si son diabéticos, si tienen insuficiencia cardíaca congestiva, si viven con sepsis, están hipovolémicos, tienen una enfermedad hepática y hiperuricemia. Yo creo que la lista de factores de riesgo que tienen ahí, no encuentro ni un solo enfermo en la UCI en la UTI hoy día que no tenga algo de esto, por supuesto excluyendo sexo y edad, pero, pero, pero probablemente el 90% son enfermos en la UCI y tienen alguna de estas cosas. Por lo tanto, todos ellos están en riesgo de hacer injuria renal aguda o insuficiencia renal aguda. ¿Cómo se clasifica? Hay varias clasificaciones, cada cierto tiempo nos cambian las normas de las clasificaciones para confundir, ¿no? En realidad lo importante, más allá de cuál es más precisa o menos precisa, porque son casi iguales, es ocupar una y llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la que vamos a ocupar y qué es lo que significa etapa 1 o 2 o 3? ¿Ya? Y como esa clasificación es estándar, sabemos que un paciente tiene ACI1 o CADIGO1 cuando la creatinina sube entre 1,5 y 1,9 es el valor normal, o más de 0,3 miligramos en 48 horas. Miren esto, más de 0,3 miligramos en 48 horas. Llegó con 1, está con 1,4. ¿Tiene un ACI? Sí, 1, por lo menos. Es decir, no cuesta nada. Y ojo, que ese cambio desde el proceso 0,4, eso es sumamente relevante, porque para que haya pasado eso, los túbulos se han dañado seriamente, se hicieron biopsias, son enfermos, y entonces esa es la manifestación final prácticamente de un montón de procesos que ocurrieron antes. Oliguria, bueno, menos de 5 ml por kilo por hora por 6 horas, y basta para decir que ya tiene etapa 1. La etapa 2 es un poco más exigente, duplica la creatinina o casi la duplica, y si la triplica ya estás en etapa 3, o si tienes más de 4 definitivamente, o si orinas prácticamente nada en 12 horas, entonces tienes un AKIN 3 o un CADIGO 3. Y eso es importante, porque estos enfermos, el pronóstico que tienen es malo. Si no tuvieran nada más que insuficiencia renal, que es altamente improbable, porque la insuficiencia renal la hacen por algo, el pronóstico de morir, si es que se dan de alta, ¿ya? Si es que se dan de alta, el pronóstico de morir es como 40% en un año, ¿ya? Así que, por eventos cardiovasculares, básicamente. Entonces, no da lo mismo hacer falla renal aguda o injuria renal aguda, ¿ya? ¿Cuál es la incidencia? Esto, bueno, esta mujer pequeña me está hablando de puras cosas raras. No, no es tan raro. 3 a 7% de los hospitalizados, estamos hablando de series que consolidan cientos de miles de pacientes. Vamos a decir, 5% de los hospitalizados hacen algún grado de injuria renal aguda. No, como no se han puesto de acuerdo entre grupos de uno y otro, se ocuparon el 1, el 2 o el 3, vamos a decir 5%. Pero los enfermos en UCI y unidades coronarias, entre el 25 y el 30% hacen falla renal o injuria renal aguda. Y de los que hacen injuria renal aguda, entre el 5 y el 6% requiere diálisis. Esto depende mucho de qué tipo de unidad uno maneja, porque las unidades de sepsis tienen una incidencia en las unidades
neuroquirúrgicas tienen mucho menos, las unidades coronarias, habitualmente las coronarias duras, así, pesadas, tienen harta falla renal, no es culpa de los cardiólogos, porque los enfermos son enfermos muy complicados, y trauma es otra historia, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una unidad más bien mixta, salvo coronaria, sepsis y hipooperado habitualmente, y ahí uno esperaría que entre el 25 y el 30% de los pacientes hace falla renal aguda, es decir, si tienen menos que eso, raro, o no lo pesquisaron. ¿Cuáles son las causas? Y se tiene una clasificación que dividía en prerenal, intrínseco, porrenal, eso está bien en discusión eso. Vamos a hablar de causas así como más agrupadas desde el punto de vista etiológico. Hipoperfusión, es un término más bonito, ¿ya? Hipoperfunde, o porque está hipovolémico, o porque está con bajo gasto, ¿ya? 39% de los casos habitualmente de injuria renal aguda son por hipoperfusión. Bien. Enfermo hipotensón o con presión normal por expensa de vasoconstrictor en dosis alta. Fármaco, fármaco, medio contraste, postoperatorio y sepsis. ¿Cuál es la mortalidad de un enfermo? La mortalidad agregada, por supuesto, porque la mortalidad en UCI no es 0,4%. Es decir, además de lo que ya tiene, ¿cuánto le agregamos en términos de mortalidad a un paciente que hace una injuria renal aguda importante? Hasta el 18%, más extra, ¿ya? Aquí hay otra clasificación, uno podría decir, bueno, prerrenal, hipovolemia, falla cardíaca, síndrome hepatorenal, mala perfusión. Vascular, desde el punto de vista oclusión de las arterias, embolías, por ejemplo, infarto renal, enfermedad de vasos pequeños, pero esto es más bien cosa crónica, salvo el aterombolismo, después de una coronariografía o después de un procedimiento de alteración, no sé, con marcapaso, un desfibrilador, se sueltan placas con colesterol por ahí y se riegan a los riñones, y ahí entonces enfermos en la falla renal aguda, microangiopatías trombóticas por algunos fármacos, glomerulopatía, tóxicos a nivel tubular, y tóxicos también, una reacción más bien alérgica, y obstructivo. Tengo un caso muy interesante el otro día, un caso de injuria renal aguda, falla renal prácticamente, que tiene temas de tres, un enfermo que estaba ocluido porque la sonda estaba tapada, sonda Foley tapada, casi 36 horas tapada. Y se les obstruyó la sonda y terminó con una creatinina de agua. Bien, existe también un sinnúmero de causas. Esto es cómo va a quedar para ustedes esta presentación, para que la revisen, sobre los factores que influyen en la AQI postoperatoria. Esto es súper importante. Ustedes tienen por lo menos, yo diría, un 30 o 40% son postoperados. Y todos, cuando hablamos de multifactorial, dicen, insuficiencia renal aguda multifactorial. Bueno, ¿qué es multifactorial? Es cuando ponen eso, no saben por qué. Bueno, esta es la lista, y uno entonces empieza a chequear y dice, bueno, tiene hipovolemia, tiene isquemia, tiene inflamación, qué sé yo, aquí y allá. Y es un trabajo intelectual en el que uno chequea esta lista y dice, bueno, eso fue lo que pasó, eso es multifactorial. ¿Cuál es el pronóstico de injuria renal aguda? Bueno, depende de cuán severa fue, por supuesto, pero antes se decía injuria renal aguda, insuficiencia renal aguda, se recupera el 100%. No, para nada. No. Fíjense ustedes, en los primeros 7 días solamente el 64% de los enfermos se recuperan. Hay un 36% que no se recuperan. Y de ese grupo que no se recupera en los primeros 7 días, fíjense, la mayor parte nunca revierte. Ahora, complejo, ¿no? Estamos hablando de que si alguien tiene una PA1, es decir, por cada 100 enfermos que llegaron con una PA1, son una falla renal, 36 no se recuperan inmediatamente y de esos 25 se caen. Chuta, mala cosa. Ojo con esto, ojo con ese número. ¿Cuál es la probabilidad de morir o de requerir terapia de reemplazo renal de forma permanente después de una insuficiencia renal aguda estimada por débil urinario y por creatinina o por creatinina? Bueno, aquí está. Ustedes ven. Si tiene etapa 3, es decir, publicó la creatinina, estuvo neúrico 12 horas o con un débito 0,3 ml por kilo por hora por 12 horas, ese enfermo, solo por eso, a un año, tiene una probabilidad de 25% de estar muerto. Así que llegar a esa falla renal aguda no es gratis, ¿bien? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues bueno, le subió la creatinina y le subió el boom. Bueno, hay manifestaciones clínicas evidentes que son generalmente ya groseras, ¿no? Pero los pacientes con injuria renal aguda grave se tornan más bien hipertensos, insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar, pericarditis, creo que todos hemos visto eso alguna vez.
neurológicos, encefalópatas, ya, somnolientos, algunos que pueden llegar a convulsionar. Normalmente no lo vemos porque están intubados, pero si uno tuviera la forma de evaluarlo con encefalografía y algunos otros medios, sería cuenta que están encefalópatas. Digestivos, como todavía están conscientes, están hiporéxicos, anoréxicos, con náuseas, con vómitos. Y lo que uno ve en el laboratorio, y esto es lo que más vemos porque nos damos cuenta de esto, porque lo miramos todos los días, hacen hiponatremia, hacen hipercalemia, hacen hipocalcemia, hacen hiporfosfemia y acidosis metabólica, ¿ya? Son las manifestaciones clínicas, más groseras. Bien, por fin, chula, terapia no habló. Tras cuarto de la presentación de cualquier cosa menos terapia reemplaza a Ronald. Bueno, había que contarles un poco por qué llegamos a esto, porque si no, ¿qué sentido tiene? Bueno, ¿cuándo indicamos terapia de reemplazo renal? Por insuficiencia renal aguda, por supuesto, porque hay otras indicaciones que vamos a ver adelante. Cuando hay un paciente que está con una sobrecarga de volumen que no responde diurético, evidentemente, está en asarca, en anasarca, en edema pulmonar, le pusieron furo, le pusieron vasodilatadores, le pusieron de todo, está en edema pulmonar. Bueno, hay que, por supuesto, son una indicación indiscutible. Una acidosis metabólica que no corrige medicamentos, ¿ya? Lo que ya vimos un paciente que tenía un pH 6,9, 6,8. Ese enfermo necesita diálisis. Creo que lo dializamos y al otro día ya tenía un pH normal. Alteraciones hidrolíticas que no corrigen con medidas médicas básicas, ¿no? El potasemia, un potasio de 8, le hicieron insulina, qué sé yo, nebulizaciones, cuánta cosa, fluoxetina, y sigue con 7,5 con una arritmia, se está bloqueando, hay que dializarlo. Un paciente que llega con una taquicardia urémica, con un derrame pericárdico masivo, con encefalópata, hay que dializarlo. Y estas son entonces las indicaciones clásicas: hipercalemia, acidosis metabólica severa, resistencia, hipervolemia, resistente a diuréticos, oliguria o anuria, se empezó a encharcar, subido de peso, subido de peso, subido de peso. Sabemos que el balance del paciente en los primeros días es determinante en términos de pronóstico. Si es un paciente que a la semana hospitalizado en náusea, ha ganado 10 kilos, tiene un pronóstico mucho más malo que un paciente que está en su peso o con 2 kilos, ¿no? Hay que poner ojo con eso. Intoxicaciones por drogas, litio sobre todo, niveles de litio muy alto, metformina, eso se dializa. Indicaciones potenciales: inestabilidad hemodinámica, asociada por supuesto a falla renal, alteraciones, falla orgánica múltiple, y aquí empiezan las cosas cuando me empiezan a pedir terapia o nos empiezan a como conversar terapia, así, mira, este paciente está séptico, pero no está con injuria renal aguda capa 3, sino que entre le sube un poquito nomás, lo dializamos, no lo dializamos. Bueno, esta es la tierra de nadie, ¿no? Y es ahí donde uno dice, bueno, tiene que tomar decisiones. Lo de acá arriba no se discute, uno va y lo dializa, lo filtra, hace cosas. ¿Dónde no hace cosas? Bueno, cuando el paciente se ha negado, existe declaración por escrito que no quiere diálisis. Lamentablemente en nuestro país la gente no se acostumbra a dejar voluntades anticipadas. Saber que lo que querían hacer con el pobre enfermo y tienen 5 hijos ahí y no se ponen de acuerdo, ¿no? Bueno, imposibilidad de establecer un acceso vascular, que eso ya es muy raro, eso es muy antiguo, pero antes no había ecos y no se hacía. Y, por supuesto, no tener personal capacitado. Así. Por favor, esto no lo hagan en casa si no saben cómo. Indicaciones de terapia de reemplazo renal, pero no, es decir, terapia de reemplazo renal, pero no por falla renal. Intoxicaciones, metformina, litio, salicilato, y así un montón de otros venenos. Sepsis grave, ¿no? Sepsis grave, el paciente, no sé, está con un shock séptico de foco abdominal, con levo, no sé, a 0,3, le pusieron adrenalina, están cambiando a sopresina, está con una PAM de 70, además está con falla orgánica múltiple. Bueno, si enfermo le hacen pulsos, filtración y cosas que pueden ayudar, y eso no es una indicación renal. La radomiolisis es muy discutible, pero hay lugares donde todavía se hace diálisis para los enfermos con radomiolisis. Para remover mioglobina y evitar daño tubular. Súper discutido, ¿no? ¿Y cuándo partimos? A ver, primero, pongámonos de acuerdo acá. Cuando el enfermo tiene indicación clara, es decir, ya vimos los que estaban en verdecito acá, eso, los de acá, estos ahí verde, hay una discusión, se parte, ¿ya? En los amarillos es cuando uno dice, bueno, el que está con NACI2 sin una indicación clásica, ¿qué hago? El paciente muere o va a morir, uno lo mira, sabe que se va a morir, independiente del minuto en el que uno parte con
terapia de reemplazo renal. ¿Lo voy a hacer algo? No, ¿para qué? Pues si se va a morir. El paciente va a sobrevivir solo si uno parte rápidamente con terapia de reemplazo renal. Bueno, ahí uno tiene que hacer terapia de reemplazo, por supuesto, eso tiene un final favorable. Y aquí es la tierra de nadie, ¿no? En realidad uno no sabe si va a sobrevivir o no va a sobrevivir, si parte antes o parte después, y no sabe y empieza a darse vuelta y empieza a atrasarse. Y por supuesto, tenemos la última de las opciones, que es sobrevive sin necesidad de reemplazo renal. Bueno, ese enfermo no le hagamos nada, pues, ¿no? ¿Para qué lo vamos a estar tratando? No tiene ningún sentido. Entonces, ¿dónde está el problema? Acá está el problema. ¿Qué sabemos? Dime que me falta el pronóstico. Qué raro. Se perdió una diapo. Bueno, ¿qué decirles? Decirles que hay varios trabajos que evalúan esto, ¿no? De manera prospectiva. Y lo que se sabe es que cuando uno parte, en los que tenía que partir, es como muy ridícula la conclusión, pero parte temprano, parte tarde, a ver, cuando parte temprano, los que tenían que partir, les va bien. El problema está en cuando se demora en partir en los enfermos que necesitaron diálisis, ¿ya? Es decir, que sin diálisis se hubiesen muerto. Esos pacientes, cuando uno dice, no, mira, lo voy a mirar, lo voy a mirar, lo voy a mirar, y al tercer día necesita diálisis, y no partió 3 días atrás, ese enfermo le da mal, ¿ya? Por lo tanto, no habiendo limitaciones, uno debería partir tempranamente cuando eso que tiene aquí le dice, este enfermo ya, no sé, 48 horas ya no anduvo, parto. No esperar, no esperar eternamente, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los fundamentos desde el punto de vista físico de las terapias de reemplazo renal? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace esta máquina? Puse esta no porque yo ya he trabajado ahí, porque es la foto más bonita que encontré, ¿no? Pero hay varias marcas y una tal vez mucho mejor. Se basa en 3 conceptos: la difusión, que es la transferencia de solutos por de concentración, es decir, es como una bolsa de té, meto una bolsa de té en una taza con agua caliente y los pigmentos del té salen de la bolsa y quedan al otro lado de la membrana del sobre. Difusión. Convección es transferencia de absolutos por arrastre, ¿ya? ¿Qué significa eso? Ahí vamos a mirar en la siguiente ya porque es más fácil entenderlo cuando la mira. Y la ultrafiltración, que es lo que es el paso de agua de un lugar a otro gracias a una gradiente de presión. Esto es la difusión. Yo tengo la sangre que viene aquí al paciente llena de creatinina, de fósforo, de urea, de potasio. Y por fuera del capilar, que es la membrana semipermeable, hago pasar un líquido que no tiene urea, que no tiene creatinina, que tiene un potasio bajito. ¿Qué pasa? Pasa por diferencia de concentración. Eso se llama difusión. Acá es la convección, que es el fundamento de la hemofiltración, no de la diálisis. Esto es diálisis, difusión es diálisis, convección es hemofiltración. Lo que ocurre acá es que no hay un líquido de diálisis al otro lado. Lo que hay acá es que uno hace pasar sangre con presión, por una bomba, un roller, esta bombita que hay aquí, a través de una membrana semipermeable, un capilar, y entonces como que se estruja, ¿ya? Pasa y sale un destilado desde adentro del capilar que tiene la concentración de moléculas pequeñas igual a la del plasma, porque en realidad es plasma, ¿ya? Eso se llama convección. Entonces cuando filtramos a alguien, ¿qué hacemos? Lo estrujamos, ¿ya? Y cuando lo dializamos, ¿qué hacemos? Hacemos que difundan cosas hacia un lado y que difundan cosas del líquido de diálisis hacia el paciente. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿qué? El bicarbonato. Por eso el líquido de diálisis tiene bicarbonato, para pasar bicarbonato al paciente. Entonces, ¿la hemofiltración es mejor que diálisis o diálisis es mejor que hemofiltración? En realidad depende. Una terapia, es como la quimioterapia, ¿no? Una cosa se ajusta a cada necesidad. No es como que una cuestión es mejor que la otra, ¿ya? Discusiones no tienen sentido eso. Bueno, ¿cómo se clasifican las terapias? Como intermitente. Diálisis 4 horas, ahí está. Diálisis 3 horas. Es una terapia intermitente. Terapia extendida, 8 horas, 10 horas. Clásicamente la diálisis extendida de baja eficiencia es una terapia no híbrida. ¿Es mejor que la otra? Se tolera mucho mejor, ¿ya? Todos los enfermos deberían estar con SLED. ¿Por qué estamos con intermitentes? No, en realidad no necesitan SLED. Y hay unos que salen con intermitentes también.
Y están las continuas, que son terapias continuas como si se dice. Y las continuas, por definición, duran 24 horas hasta 3 días seguidos. Hay gente porque están semanas conectados, ¿ya? No tenemos continuas en la clínica, deberíamos tener, ciertamente, una clínica de alta complejidad, así que es algo que tenemos que resolver. Y hay una cantidad de terapias distintas, hemofiltración venosa continua, hemodiafiltración venosa, hemodiálisis venosa continua, hemodiafiltración venosa continua, ultrafiltración lenta, y así otros y otros. Y ojo, terapia extracorpórea, no todo es diálisis, no todo es riñón, soporte extracorpóreo no renal. Tenemos soporte extracorpóreo no renal, bueno, las plasmaféresis, la hemoperfusión, la disciplina, ECMO, una terapia de soporte extracorpóreo no renal, remoción de CO2, ¿ya? Eso se ocupó harto durante COVID, afortunadamente no lo hicimos, pero bueno, ya veremos cómo implementamos cosas en la vida. Veamos entonces, ¿qué son todas estas siglas? Porque esta cuestión es como que para puro confundir y no, bueno, son modalidades, esas modalidades tienen cada uno un sentido. Ustedes ven, esto es hemodiálisis, esto es un gran, normalmente uno lleva esto es un dializador, aquí hay todo un monitor, ¿no? Pero sacamos esto de aquí. Y aquí hay un bidón con agua y se mezclan con concentrado, o uno puede hacerlo con bolsa. Y esto es una hemodiálisis, uno hace pasar sangre por el filtro hacia allá y hace pasar dializado en contra por fuera de los capilares. ¿Y qué hace? Difusión. ¿Y qué ocurre? Bueno, por el filtrado sale todo lo que estaba mal. Esto es un clásico de hemofiltración pre-dilución. ¿Qué indica esto? Uno tiene el paciente, le saca sangre, lo suelta por la bomba y aquí le inyecta una solución salina conocida. ¿Y qué hace? Lo hace pasar por un filtro con presión para la bomba y por este filtro, como tiene poquito, pasan líquido y pasan sales y pasan cosas y esas cosas se botan o se eliminan. Ese es el hemofiltrado. Una hemofiltración no es más que eso. Es muy distinto a una hemodiálisis, no tiene nada que ver. Desde el punto de vista de los principios físicos, lo que uno logra con una hora de terapia de una a otra. Esto es pozo. Entonces uno lo que hace es que estruja la sangre y después que lo estrujaba, le salía el filtro, le ponen una sustitución, o sea, aquí sale con hematocrito de 60, entonces hay que diluirlo y no lo podemos secar al enfermo, ¿ya? Entonces, esto es una hemofiltración post-dilución. Y no es lo mismo que la predilución. Eficiencias distintas, conceptos distintos, ¿no? Esto es una hemodiafiltración predilución, ¿ya? Entonces, uno mezcla la difusión de la diálisis con la convección de la hemofiltración y en distintas formas, pre, post, mix, mid, logra cosas distintas. Ahora, ¿cuándo una, cuándo otra? Bueno, es el secreto, ¿no? Pero ¿es una mejor que la otra? La respuesta depende. Depende para quién, depende por qué, depende. ¿Vamos a hacer una u otra? No, en realidad, en una UCI muy compleja, solo el 10% de los pacientes requieren una terapia continua. Eso, ojo. Y de la verdaderamente compleja, ¿ya? El resto se resuelve todo con terapia híbrida o intermitente. Eso es un lugar desarrollado en el mundo. Una UCI en Bélgica es así, ¿ya? No todos los se enchufan a continuo, es un mito. Complicaciones, ahí cambié el monitor, ustedes se fijan que acá había uno de una marca y para complicaciones puso uno del otro lado. Este monitor es mejor a todo esto. Bueno, complicaciones relacionadas al acceso vascular. La mayor parte de las complicaciones de la terapia de reemplazo renal no son del nefrólogo ni la enfermera de soporte, sino que son de quien puso el catéter. Hemorragias, infección y quien lo cuida, ¿ya? Trombosis venosa, estenosis venosa, fístulas traumáticas, neumotórax, hemotórax, embolias aéreas, lesiones viscerales. Afortunadamente, en los casi 3 años que llevo en la clínica, he visto 1 o 2 complicaciones mayores y eso es muy buen número, ¿ya? Es un muy buen número. Hay de repente un poco hemorrágico, cosas así, pero son cosas menores, nada que nuestros cirujanos vasculares no pueden arreglar. Complicaciones relacionadas al circuito extracorpóreo, no era la máquina, sino que era el filtro, los túbulos, tubuladuras, reacciones alérgicas, trombosis del circuito, hemólisis, hemorragias de aire. Bueno, lo que más hay que es trombosis, un circuito cuando no se anticoagula de manera adecuada. Existen distintos tipos de anticoagulación, no los vamos a discutir acá, pero claro, hay enfermos que no se pueden anticoagular y otros que sí, y hay unos que bueno, se trombosan. Las reacciones alérgicas son cada vez más raras, eso es antiguo. Y por supuesto, la relación a la terapia, no vamos a decir que la terapia es una cosa pura, limpia.
Hay hipotermia, hay hipotensión, alteraciones electrolíticas graves, hipofosfatemias, con arritmias, con disfunción miocárdica, disfunción ventricular. Esto es cuando las cosas se hacen rápido, se hacen mal, se hacen sin monitorización frecuente, se hacen sin conciencia de lo que uno está haciendo, se hacen sin experiencia, se hacen en forma temeraria, ¿ya? Normalmente de todo esto, lo que vemos y vamos a ver siempre es hipotensión, ¿ya? En algún grado mayor o menor. Y lo otro, que se ve mucho, y tal vez es parte de lo que yo hago habitualmente, y hacemos los otros nefrólogos, los otros, es ajustar los fármacos, ¿ah? Esta cosa es re importante. Hay que entender que un enfermo que tiene terapia renal, por un lado, no le puede darle mucho, pero cuando lo dializa, o lo hemofiltra, o lo hemodiafiltra, tiene que ajustarlo. Eso siempre tiene que ser una tarea del nefrólogo, ¿no? Mejor no meterse ahí si no es un nefrólogo, ¿ya? Porque si no, el enfermo podría estar sin buena cobertura antibiótica, salvo que estén midiendo niveles para todo. Eso es imposible. Chuta, y acá se me acabó. Sí, se me perdió una diapo. Bueno, darle las gracias. Si me quieren contactar, ese es el mail al que me pueden contactar. Espero haber cumplido con las expectativas de lo que es la terapia renal. A mí me hicieron dos preguntas nomás. Bueno, ¿cuándo sí, cuándo no? Y para responder el cuándo sí, cuándo no, tenemos las indicaciones con puntitos, por ahí están, aquí tienen flechitas verdes. ¿Están flechitas verdes? Amarillo, rojo, esto, ¿ya? ¿Cuándo sí, cuándo no? Ahí, ¿ya? Esa es la diapo que responde a esa pregunta, ¿ya? ¿Ok? Y para responder ¿cuándo partimos? Esta otra, ¿ya? Desafortunadamente está en inglés, pero no la voy a transformar en español porque está demasiado bonita y era mucho tiempo de trabajo para cambiarla. ¿Cuándo sí? Bueno, cuando uno sabe que el enfermo requiere, porque tiene un potasio de 8, está casi bloqueado, está en edema pulmonar ahí, en realidad no es que sea nefrólogo para saber que el enfermo sí requiere. Y cuando no, cuando por supuesto el enfermo no quiere, es terminal y la familia no lo quiso y qué sé yo. Pero lo más importante acá es no retardarse cuando uno tiene incluso dudas si va a requerir o no. Cuando uno no sabe muy bien, y eso puede pasar porque es muy difícil mirar el futuro, eh, cuando uno no está seguro es mejor partir que no partir. Porque cuando parte, y lo dilató 3-4 días, al enfermo siempre le va a pegar. ¿Ya? Bueno, esa era la presentación. Les quiero dar las gracias por la paciencia. Me demoré harto más de lo que tenía que demorarme, 58 minutos y 52 segundos. Tema apasionante, pero imposible de tratar sin mencionar cómo funcionan los riñones, qué es lo que es la injuria renal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si alguien se dio un paper y me quiere pillar con alguna pregunta, bienvenido. Vamos. Cristian Andrés Calisto tiene la mano arriba, pero está con un micrófono silenciado. Hola, Doc, ¿cómo estás? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Doc, consulta en relación más que nada a la peritoneodiálisis. ¿Cuándo y por qué es esta indicación? Ya, peritoneo. A ver, una cosa es peritoneo crónico y la otra... Nosotros hablamos hoy día de terapia renal en el contexto de agudo, ya no hablamos de terapia renal en el contexto crónico. Existen 4 potenciales digamos, posibilidades de terapia por un enfermo que tiene una enfermedad renal crónica, ¿ya? Está el trasplante, que no todos son candidatos y es una cosa que no se hace un día para otro. Está la diálisis peritoneal, está la hemodiálisis crónica, que puede ser en domicilio, que puede ser incluso en centro externo, y está los cuidados, no dije no hacen nada, los cuidados paliativos y cuidados renales paliativos, ¿ya? Terapia conservadora. La diálisis peritoneal es muy buena como terapia de soporte en crónico. Y en agudos tiene un nicho que es indiscutible. Los pacientes pediátricos, y sobre todo los neonatos, los guaguitas muy chiquititas, se hacen PD de agudo. Esa es la terapia de reemplazo renal de elección, porque te puedes imaginar lo que es hacer una hemofiltración en una guagua de 2 kilos, no existe, no se puede, ¿ya? Se hace PD, se hace diálisis peritoneal. En adultos, la diálisis peritoneal de agudos se usa en algunos lugares un poquito más, pero tengo una opinión re personal aquí, ¿ya? No es algo que deberíamos hacer, ¿ya? Primero, le tienes que llenar el abdomen al paciente con un líquido que va a subir el diafragma, que no lo va a dejar ventilar bien, que ahora
está lleno de azúcar, son líquidos que tienen alta concentración de glucosa. No parece buena idea en un enfermo que uno quiere sacar de un ventilador, o que quiere, o está con una neumonía, sea telectasia. En realidad no, ¿ya? PD, en algunos casos, gente lo defiende como manejo de agudos, pero eso es el manejo de agudos que se hacía cuando los hospitales eran muy, muy pobres en Chile. Cuando yo estudié era así, en el año 90, en donde no había diálisis, hemodiálisis, sino que había PD y le ponían un tubo plástico y hacían cambios con bolsa y cosas así. Pero salvo en pediátrico, no hagan eso, por favor. ¿Ya? No sé si responde a tu pregunta, Cristian. Sí, doc, gracias. Ya. Feliz de contestar. No, Pero el jefe, ya. ¿Cómo estáis? llegué re tarde, perdón. Ya, no te perdiste nada, no te preocupes. Uy, ¿y todos esos títulos son tuyos o los pusiste ahí de fondo? No, eso los compro. Mira. Les mandamos el nombre nomás. Aprovechando, podríamos hablar del tipo de catéteres, según el tipo de diálisis y según el tipo de inserción. Porque mira, yo sé que existen catéteres cuando uno va a usar alto flujo, ¿ya? Pero también sé que, no sé, como que muchas veces no es tan necesario tener ese tipo de catéteres de alto flujo, porque muchas veces el flujo con el que uno empieza no es tan alto. Lo otro, entre que hay veces le piden a uno un curvo o un lineal, no sé, y el diámetro, si importa o no según el acceso. Sí, a ver, yo te diría que, a ver, así siendo bien papista, para lo que nosotros hacemos, que son terapias de reemplazo renal básicamente intermitentes o extendidas, incluso para una continua, no se necesita un catéter distinto a los que yo usamos, ¿ya? Basta incluso con un transitorio. Mira, las continuas son con flujo de sangre súper bajo, 200, 220, 240 ml al minuto, necesitamos mucho más. Lo importante es que si es femoral, tiene que ser largo, ¿ya? 20, 25 centímetros, pero un corto femoral anda mal. Lo otro, si yo tuviera que elegir a un enfermo que no va a diálisis crónica, que es un enfermo agudo, que no sabe que se va a recuperar, yugular derecho, es decir, yugular derecho, sin duda, ¿ya? Subclavio derecho, sí, también. El izquierdo, yugular, anda siempre mal, tiene como una doble curva y siempre disfunciona. Los subclavios izquierdos andan un poco mejor, pero tiende la punta a impactarse sobre la vena cava en el superior, y algunos que andan y otros que no andan, ¿ya? Si está en la aurícula anda mejor, pero en la aurícula uno no debería tener la punta de los catéteres, así que, ¿ya? Y los femorales, mira, si es largo, bien, pero y si es izquierdo o derecho, me da lo mismo. No sé si es lo que responde a tu pregunta. Última cosa. Si lo que tú quieres hacer es, por ejemplo, ocupar un chip de remoción de CO2, ¿ya? No está, ¿ya? Entonces sí necesitáis un catéter más grueso, ¿ya? Creo que 3, 5... ¿Cuántos son los que están poniendo ustedes habitualmente? Porque yo ya hace rato que no los miro, ¿no? No sé, ahí de pronto si hay alguien de... creo que es de 15 o de 20 centímetros, me parece. Los cortos son de 15 habitualmente, y los largos que ponen para subclavios son de 20, pero los femorales deberían ser un poco más largos. Sobre todo la gente... Sí. Hola, acá. Hola, sí, tenemos solamente recto de 15 y de 20. Ya. De 230. Sí, mira, la disfunción de catéter que tenemos y que nos limitan las terapias, Carlos, tienen, yo te diría, nos pasa más con los tunelizados que con los transitorios. Además, el transitorio no cuesta nada cambiarlo, el tunelizado es el lío. Pero los tunelizados son de materiales distintos, morfología diferente. Mira, yo no me complicaría por los catéteres ahora, salvo conseguirme largo. Alguna vez Marcelo Meji instaló unos de 50 centímetros femorales, fíjate que no me acuerdo qué marca eran, pero traía creo que del San Borja o el San Juan. De algún lado se los traía. Pero digamos que con los que de 15 y de 20 estamos bien.
Sí, 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 sí. Sí, yo creo que la necesidad nuestra, Carlos, pasa por tener la opción de empezar a hacer terapias continuas, porque tenemos muchos enfermos que los tenemos que tratar con terapias intermitentes y, y cuesta. Es muy demandante de tiempo hacerlo con intermitente. Porque eso era lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué tenemos nosotros rápido en la clínica para ofrecerle a un enfermo en shock septic? Hemofiltración intermitente, hemodiálisis intermitente, hemodiafiltración intermitente, y podría uno hacer una pseudo SLED, ¿ya? Pero el flujo de diálisis, de líquido de diálisis que te da el equipo que tenemos es muy alto, por lo tanto no es una SLED pura, así como el conceptual. No, estamos cortos, definitivamente estamos cortos. No estamos cubriendo lo que tenemos que cubrir, ¿ya? Es decir, hemos sobrevivido con lo que tenemos, con los milagros que hace Catalina y el equipo de enfermería que hemos tenido rotando, pero definitivamente estamos subóptimos para el nivel de complejidad de la clínica. La clínica es una clínica compleja, tiene cirugía, tiene pacientes graves, y que ciertamente cuando yo los miro, yo los veo, y yo sé que en cualquier otro lugar del mundo desarrollado se enchufan a una máquina continua. Incluso hay clínicas más modestas que tienen. Tú piensas en la UPA, bueno, no capaz que no escuché, pero en Providencia entiendo que tienen continua. Ojo. Sí. Sí, Providencia tienen continua y en Santiago igual. Entonces, la bicentenario, ¿por qué no tenemos nosotros? ¿No? Tenemos que tener. Hace Sí, falta. Y con lo oncológico que tenemos, más todavía. sí, yo creo que vamos a tener que mejorar eso. Conversémoslo, hagamos una reunión para esto y invitemos a quienes haya que invitar, les ponemos la necesidad. A lo mejor no van a salir más de 3 o 4 al mes, pero el tema es hacer algo con un enfermo que es subóptimo y uno dice, bueno, estamos haciendo tantas otras cosas óptimas, y cuando nos toca meterlo a una máquina para salvarle la vida, que normalmente uno con una terapia de estos casos que mandan a alguien, porque si no la hace se muere, lo hacemos con un equipo que no es lo que uno quisiera para uno, o para el papá, o para la mamá, ¿ya? Y la última pregunta es, antes cuando estábamos con Gárate, habían unos filtros Sí. que usábamos que removían toxina, ¿te acordás? Sí, Interleucina, sí, no sé. sí. Eso, siguen existiendo, sirven. Sí, eso sí sirven, tienen indicaciones bien puntuales, sepsis, postoperado de cirugía cardíaca que vienen con shock refractario, post-sec, de repente, andan bien. Eso es muy entretenido, bonito, pero antes de eso necesitamos resolver el problema de las terapias extendidas para hacerlas bien. O, sí, hay muchas cosas antes de eso, además tendría una salida muy limitada el tema de los cartridges de remoción de citoquinas. Uno al mes, uno cada 2 meses. Tenerlo, indispensable tenerlo en el stock. Y eso lo podemos ocupar con los equipos que tenemos. Pero el problema lo tenemos con los enfermos extremadamente graves que necesitan la continua. No sé, te lo comento como yo no soy muy manga ancha para recetar cosas como esas, prescribirlas, pero me ha tocado en otros lados donde he trabajado, y en una pura pasa por la UCI me ha tocado conectar con un enfermo al mismo día en la continua. Entonces, y en la UCI nuestra hemos tenido innumerables pacientes que se podrían haber beneficiado de eso. Exacto. Y a lo mejor no estoy diciendo que se nos murieron porque no se hicieron una continua, pero a lo mejor eso sumó a la espiral de complicaciones y cosas que le fueron ocurriendo, isquemia intestinal, translocación, anasarca. Piensa tú que con una continua le podéis sacar una cantidad de agua pero fenomenal a alguien en 24 horas. En cambio, con un intermitente estamos súper limitados a la tasa de filtración máxima que le podemos dar, y sobre todo si está choqueado. Cuando están choqueados no le podemos sacar agua. Imagínate, lo tenéis con Leo 0,3 y adrenalina. ¿Qué agua le das? Nada. Tal cual. No, Tal sí, cual. no, está re claro. Y el pulmón se te empieza a llenar de agua, después se te queda más días pegado en el ventilador.
en vez de tener los 5 lo tuviste 10, como se te pasó el tiempo, se te infectó. Eso. Entonces uno puede empezar a construir una historia con eso y decir, bueno, a lo mejor si hubiésemos hecho esto antes, hubiésemos sacado el agua que le sobra, este enfermo hubiese tenido tiempo de estadía en UCI más breve, número de complicaciones infecciosas, porque las infecciones, miren, el tiempo es el factor de riesgo. Aparte no lavarse las manos y esas cosas que todos tenemos claro, pero mientras más bien ventilación mecánica, más riesgo tienes de ventilación, digamos, una neumonía asociada a ventilación. Evidente. ¿Cierto? Así es. Bien, Tal cual. hay alguien que tiene una mano arriba, creo que es Pablo Lineros. Sí. Oye, Ya, ahora sí, hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, sí. Disculpen que esté con la cámara apagada, estoy cocinando. Ya. ¿Verdad? Una consulta, en verdad, más que una consulta, es como tratar de buscar un poco la solución al problema que ustedes mencionan. Efectivamente, uno de los grandes problemas de tener enfermeros que hagan diálisis es que especializarse en diálisis es un proceso que es largo y que lamentablemente el tener la especialidad en sí significa una práctica. Y de hecho hay un par de colegas por ahí de la UPC, les dejo ahí el dato, que están haciendo la especialización. El tema es que, por ejemplo, hay una de las colegas que está haciendo la especialización que no ha podido hacer la parte práctica y lamentablemente el solo tener la teoría, el solo hacer, no sé, el diplomado de diálisis no es útil, no tiene ninguna validez clínica finalmente. Validez Entonces, legal no tiene, Pablo, validez legal no tiene, porque en Chile la certificación de diálisis se hace por entrenamiento en práctica y para enfermería son 3 meses. Entonces, exacto, el diplomado te da el background teórico, pero ahora, bueno, continúo con la idea y ahí la respondo. ya, la idea es súper simple. Yo no sé si existe la posibilidad, ustedes se lo podrían plantear, y yo prefiero planteárselo a usted, doctor Machuca, que a quien por lejos el nefrólogo que más conozco, de ver si es que quizás estos enfermeros pueden empezar a hacer quizás la práctica o se puede hacer algún tipo de pasantía en la clínica, en el fondo, tratar de ocupar el recurso interno que nosotros tenemos y Entiendo dónde especializarlo y va. potenciar. Sí. Mira, la única limitación que hay a eso, primero, es que si no sabes manejar un crónico, manejar un agudo puede ser... Mira, fíjate dónde está la flechita verde, amarillo, rojo, y al final del rojo dice no tiene personal. Es decir, práctica no sé. Pero lo que sí es claro, Pablo, es que la certificación en diálisis para enfermería, médicos y técnicos en Chile la emite el director médico de un centro de diálisis crónica. Entonces, tú podrías tener a alguien haciendo práctica 2 años en la clínica y nadie lo podría certificar. Ya. Entonces, no se puede certificar por una cosa normativa. Lo que sí te cuento es que existen hospitales y clínicas en Chile donde los enfermeros y enfermeras que monitorean el equipo, no que conectan al enfermo, la conexión siempre la hace un enfermero de diálisis, que se quedan con el monitor, son enfermeros de UCI, como en Europa pasa así, en Italia, en Bélgica, en Holanda, en Alemania, son enfermeros UCI que se queda con el equipo. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, primero porque economizas personal, porque el equipo digamos, de continuo es mucho más estable que un equipo de agudos, mucho menos alarma, mucho menos pito, todo más así como steady state, ¿eh? Es como volar a 12.000 metros, tranquilito. Pero eso en Chile se hace en la UPA, se hace en el hospital de Quillota, creo que se hace en el Lipreca arriba, eh, eh, pero, es decir, ustedes pueden ser muy buenos en UCI útil, no tengo ni una duda, muchos tienen la especialización y todo, pero esto Pablo, es otra historia, ¿ya? Yo creo, a mí me gustaría que pudiéramos hacerlo, que sería la solución al tema personal, pero yo preferiría que de alguna manera la clínica, como institución, se encargara de otorgarle la facilidad al personal. Esto significa mantenerles el sueldo. ¿Te fijas? Yo estoy hablando por lo que a mí se me ocurre, no porque capaz que mañana ya no puedan entrar a la clínica por lo que voy a decir, pero oye, asegurarse un pool de enfermería certificándolos afuera con un programa formal práctico, y después que ya están certificados, es decir, que legalmente tenemos un papel que acredita que alguien que está monitoreando a alguien y realizándolo está certificado, y lo empezamos a meter en agudo. ¿Y por qué te digo esto? Porque imaginémonos que no lo hacemos por la vía correcta.
y tenemos un día un enfermo que se nos muere en manos de un enfermero o enfermera, que hizo un diplomado teórico perfecto, que es enfermero UCI, ok, pero está a cargo de un equipo de terapia y soporte renal. Si hay un peritaje, estamos perdidos. Estamos perdidos como clínica, está perdido el que indicó, está perdido el supervisor, está perdido, perdemos la demanda. Eso sería complejo. Es decir, si a mí me llaman un peritaje hoy día, y tengo que, porque me llaman a peritaje, como perito, dijeis, oye, ¿qué es lo que pasó acá, Machuca? ¿Qué pasó con un enfermo tanto? Mira, esto tenía una enfermera, un enfermero, no hay ningún doctor que no era nefrólogo, era intensivista, perfecto, con todo respeto, y lo manejo un enfermero o enfermera que no tiene especialidad, créeme, estás perdido en un juicio. Y las enfermeras y enfermeros tienen responsabilidad médico-legal hoy día, ¿eh? Ojo, no. Se pueden demandar también, así como se demandan los doctores, así que bueno, cuidado y ser cauto. La institución yo creo que tiene que invertir en el personal, certificarlo de forma tal que podamos hacer las cosas seguras y bien hechas, ¿ya? Eso es lo que puedo opinar yo. Perfecto, Doc, muchas gracias. A ti. Muchas gracias, doctor Machuca. No sé si hay más preguntas. Tenemos que dar paso también a una siguiente presentación. A la Cata, sí. Oye, darle las gracias a ustedes, Danilo. Yo voy a quedarme en silencio, pero darle las gracias por la oportunidad. Ojalá les haya resultado útil y cualquier cosa que necesitan, cuenten conmigo para esto. Gracias, doc. Muchas gracias. Bueno, ahora, chicos, vamos a presentar a la siguiente enfermera. Se llama Catalina Neuber, especialista en nefrología con 16 años de experiencia en diálisis. ¿Ya? Les voy a compartir pantalla ahora. Necesito saber si se ve lo que estamos acá. Aquí precisamente. Para que me hagan feedback si esto se ve. Sí, Danilo, se ve perfecto. Gracias. Ya, Catalina, está aquí conmigo, así que... Bueno, hola a todos, gracias por estar, gracias por el interés. Yo me voy a enfocar principalmente en todo lo que es enfermería, en el tema acceso vascular y los cuidados requeridos para asegurar el bienestar de nuestros pacientes. Entonces, cuidados de enfermería en acceso de diálisis. Voy a hacer clic. Hoy día nos vamos a enfocar, vamos a comentar los tipos de accesos, las diferencias y los cuidados específicamente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este cuidado que nosotros tenemos que asegurar en nuestros pacientes. Tenemos tres objetivos principales. El primero es permitir una diálisis adecuada para proporcionar un flujo sanguíneo suficiente, QV, flujo sanguíneo de diálisis, y así optimizar el procedimiento dialítico, ¿ya? El QV se refiere al flujo sanguíneo que nosotros ocupamos por minuto, a lo que extraemos por minuto. Segundo, mantener permeabilidad del acceso en el tiempo, con la menor tasa de complicaciones posibles. Estas complicaciones van desde la estenosis, la trombosis, la infección, la hemorragia del sitio de inserción, el desplazamiento y el retiro accidental del acceso. Los accesos para procedimientos dialíticos, esto es importante, son de uso exclusivo para tal efecto, ¿no? Existen algunos casos muy puntuales que pudiéramos compartir el acceso, por decirlo de manera coloquial, pero en la teoría ustedes van a encontrar que estos accesos, tanto fístulas como catéteres, se usan exclusivamente para diálisis. A ver, me gustaría si alguien pudiera participar y decirme qué es lo que saben en relación a la diferencia entre los catéteres transitorios y tunelizados. No sé si alguien quiere levantar la mano. ¿No? ¿No? La calidad del catéter puede ser y la ubicación.
La ubicación, ya. La ubicación podría ser. A ver, el tema es el siguiente. El tema es el siguiente. Ya, sí, se instalan en lugares distintos. A ver, el catéter transitorio es un catéter que está destinado principalmente a pacientes agudos que están por un determinado periodo de tiempo en diálisis, ¿ya? Este catéter se puede utilizar hasta 3 meses aproximadamente, mientras que el catéter tunelizado lo vamos a utilizar en pacientes crónicos, ¿ya? Exclusivamente en pacientes crónicos. A ver, ¿dónde los podemos ubicar? Principalmente en la vena yugular interna, en la derecha, el lado derecho, el abordaje es más simple y tiene muchas menores complicaciones en su instalación. Vena subclavia tiene más riesgos de neumotórax, por ejemplo, y la vena femoral es de difícil acceso y mayor posibilidad de infección. Esto es evidente, ¿ya? Acá tenemos una foto de un catéter venoso central, ¿cierto? Transitorio, y por este otro lado tenemos un catéter venoso central tunelizado. Ahora, ¿por qué se llama tunelizado? Se llama tunelizado porque hay un segmento del catéter que está cubierto por piel. Esto tiene que ver también con el cuidado y con evitar las posibles infecciones que siempre están relacionadas con la instalación de accesos vasculares. Es un catéter tunelizado que está cubierto en un trayecto por la piel del paciente, ¿ya? Para asegurar así y prevenir complicaciones como la infección o el desplazamiento. Recordemos que son catéteres que están en hemodiálisis crónica. Por otro lado, tenemos el catéter habitual, que nosotros podemos ver acá con nuestros pacientes, catéter transitorio, yugular derecho. La valoración de enfermería. A ver, nos vamos de lleno al tema de en qué nos vamos a fijar cuando nuestros pacientes poseen este tipo de accesos. Tenemos una valoración que se realiza durante el procedimiento dialítico, y que podemos ver acá, podemos ver la funcionalidad del acceso, es decir, al minuto de conectar al paciente, nosotros tenemos una serie de herramientas para determinar si el catéter está funcional o disfuncional. Y el otro factor es el análisis en el examen físico, ¿ya? La inspección visual del sitio de inserción de nuestro acceso. Cosas importantes, yo creo que ya la mayoría tenemos el conocimiento de lo que es el manejo y el cuidado de nuestro tegader in situ, bien adherido a la piel. El sitio de inserción tiene que estar visible en busca de restos de sangre, pus, eritema circulante, tunelitis, pongo ahí tunelitis, infección de trayecto, ¿ya? O infección del sitio de inserción. ¿Cuál de las dos? ¿Alguna? ¿Ninguna? Esto lo descubrimos exclusivamente en el examen visual. Curación según protocolo con técnica estéril y según necesidad del paciente en particular. Por ejemplo, un paciente que tiene una coagulopatía existente, lógicamente, que está sangrante por los sitios de inserción, va a requerir un seguimiento más acucioso y va a requerir también una curación más común, varias veces en un turno, puede ser 1, 2, 3 veces en relación a su condición. Y importante también destacar que el sitio de inserción no es lo único que nos tenemos que fijar, sino que también en nuestras ramas venosas y arteriales, rama venosa y arterial cubierta siempre con un apósito estéril que tiene que estar limpio y seco, siempre. Yo puse ahí, en caso de encontrarse húmedo o sucio, se cambia también con técnica estéril. Todo lo que hacemos en nuestros catéteres, en los catéteres permanentes o tunelizados, tienen que manejarse con técnica estéril. La limpieza de cada rama, por supuesto, con suero fisiológico al 0,9 y gasas, también con técnica estéril, y sellar cada una con Luer Locks post-heparinización con la cantidad indicada en cada rama. Esto lo puse principalmente para destacar cuando tenemos que tomar cultivos, o cuando ustedes mismos toman los cultivos, porque también es un punto importante a considerar. O sea,
La heparinización por rama está indicada en cada una de las ramas, por lo tanto es algo fácil de conocer. Y también en nuestra hoja de enfermería, la hoja de enfermería que es exclusiva para diálisis, también hay un apartado de evaluación de catéter de acceso vascular, y aquí también nosotros indicamos la heparinización que nosotros dejamos en cada rama post terapia o cuando tomamos cultivo. Acá está el segmento del registro, ¿ya? Que nosotros utilizamos como enfermeras de diálisis, que ustedes también tienen acceso y lo pueden revisar cuando gusten. La evaluación del catéter o la fístula arteriovenosa, que vamos a hablar de eso también. La fecha de instalación, los días, el ejecutante, también el tipo, la ubicación, la longitud, ya en longitud en caso de catéter o trocar en caso de agujas para fístula arteriovenosa, y el sello con heparina en su rama arterial y en su rama venosa respectivamente. Aquí tenemos un apartado en el cual nosotros indicamos o entramos en detalle en relación al sitio de inserción, a la permeabilidad del catéter o de la fístula, a la funcionalidad y al tipo de conexión que nosotros realizamos. Eso tiene que ver más que nada con la funcionalidad del acceso, ¿ya? Y también complicaciones y cultivos. Por el otro lado de la hoja, porque son dos hojas, la hoja posterior, la hoja número 2, también tiene un apartado en el cual nosotros, las enfermeras de diálisis, hacemos registro, ¿ya?, de lo que podemos observar en cada terapia. Cuando les expliqué al inicio de los catéteres, del manejo de los catéteres vasculares para diálisis, les dije también que nosotros podemos evaluar nuestro catéter en el procedimiento mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el QV, que es el flujo de sangre que nosotros vamos obteniendo a lo largo de la terapia, y tenemos P más y P menos. ¿Qué significa esto? Esto significa presión positiva, ¿ya? Y esto significa presión negativa. Presión positiva, ¿por qué? Esta es la presión que nos va a mostrar el monitor, ¿ya?, al momento que la sangre entra a nuestro acceso, ¿ya?, y pasa por el circuito extracorpóreo, y la presión negativa se refiere a la presión de salida, que es la presión arterial. Estos son indicadores que a nosotros nos permiten concluir cómo está funcionando nuestro catéter. Importante observarlo. Nosotros generalmente a ustedes les indicamos, chicos, miren, este catéter está infuncional, está colapsando, no está bien. ¿Por qué? Porque también los flujos que nosotros estamos obteniendo a través de nuestro procedimiento no son suficientes. Esto tiene directa relación con la efectividad de la diálisis. Por lo tanto, un catéter que está disfuncional, claramente habría que cambiarlo porque nuestra diálisis no está siendo 100% efectiva. ¿Qué pasa, por otro lado, con el tema de las fístulas arteriovenosas? Son los menos, en realidad son los menos casos que tenemos. Yo creo que durante el año deben ser un 5 o 10% de los pacientes que nosotros recibimos para terapias de reemplazo renal, que ya vienen con una fístula arteriovenosa desarrollada, son pacientes crónicos principalmente. ¿Y a qué se refiere con fístula arteriovenosa? Bueno, ¿qué es lo que se pretende con una fístula arteriovenosa? De la misma forma que con nuestros catéteres, se pretende obtener una buena cantidad de flujo sanguíneo minuto para optimizar nuestras diálisis. ¿Qué pasa en el caso de la fístula arteriovenosa? ¿Qué hace el vascular en pabellón? Lo que hace es crear una anastomosis entre una arteria y una vena, principalmente del brazo no dominante del paciente. ¿Qué se pretende con esto? Se pretende que la vena se arterialice, es decir, que nuestra vena se desarrolle. Entonces se hace una comunicación entre una arteria y una vena. ¿Para qué? Para que nuestra vena se desarrolle y así podamos obtener un flujo sanguíneo adecuado. Las fístulas arteriovenosas pueden ser nativas o protésicas. Generalmente se ubican en el brazo del paciente no dominante, y una vez que se confecciona la fístula arteriovenosa, debemos esperar aproximadamente entre 6 a 8 semanas para poder funcionarlas. Por lo tanto, el paciente sí o sí tiene que quedar con un catéter de hemodiálisis tunelizado o transitorio, dependiendo, y de ahí poder empezar a funcionar la fístula, que como les decía, depende mucho de cómo va madurando este acceso.
¿ya? Requiere un poco de tiempo, no es instantáneo. No es que el paciente salió de pabellón postconfección de fístula y lo vamos a puncionar de inmediato. No, hay que darle un tiempo, ¿ya? Por eso ustedes a veces, cuando los pacientes están debutando en la clínica con insuficiencia renal crónica, algunos de ellos están con su catéter, pero al mismo tiempo están en espera de maduración de su fístula arteriovenosa. Este tema es súper importante porque habla de la monitorización clínica y la vigilancia de los accesos, ¿ya? Principalmente fístula arteriovenosa. Los objetivos de esta monitorización clínica y vigilancia tienen principalmente, como punto número 1, prevenir la trombosis de la fístula, asegurar la permanencia del acceso y prevenir infecciones, como en todos los accesos vasculares. ¿Qué pasa con las trombosis en el caso de las fístulas? A ver, como dice acá, la trombosis en la fístula es primordial para los pacientes, evitar la trombosis es primordial para los pacientes en diálisis. ¿Por qué? Porque la trombosis irreversible de la fístula, ¿qué acarrea? Acarrea una serie de consecuencias negativas para el paciente que ya está en hemodiálisis crónica, menor capital venoso, ¿ya? Necesidad de catéteres venosos centrales, menor eficacia de la hemodiálisis, que es lo que yo explicaba anteriormente, posible estenosis o trombosis de venas centrales, inflamación crónica en el caso de las fístulas protésicas y la construcción de una nueva fístula. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, obviamente incrementa la frecuencia de hospitalización, la morbimortalidad y el gasto sanitario del paciente en hemodiálisis crónica. ¿Qué pasa acá? El 80-90% de los casos de estos pacientes con trombo, que hacen una trombosis, ya presentaban una estenosis venosa previa. Este es el principal factor predisponente. Otras causas menos frecuentes, pero muy importantes en el contexto hospitalario en el que nosotros estamos, es la estenosis arterial previa, hipotensiones sostenidas, hematocrito elevado, hipovolemia, choque hipovolémico, hipercoagulabilidad y compresión excesiva del brazo de la fístula. Yo creo que cuando nos han llegado pacientes con fístula es una duda o surgen varias dudas en relación al manejo. Por eso me parece importante hacer hincapié en este sentido para poder concentrarnos en las fístulas, si bien son pocos casos que nos llegan con fístula arteriovenosa, vale la pena mencionar, ¿ya? Porque hay puntos, ya hay causas que sí se pueden manejar y la prevención, vital en este caso, ¿no? La exploración física y vigilancia de nuestra fístula arteriovenosa. A ver, hay 3 puntos importantes en la inspección física y vigilancia para nosotros como enfermeras, ¿ya? Porque nosotros estamos prácticamente largas horas con nuestros pacientes, por lo tanto, se hace vital destacar este tipo de, ¿qué es lo que vamos a observar? Este tipo de observación, examen físico, exclusivamente de nuestra fístula, ¿ya? La inspección, a ver, observación de toda la extremidad donde se encuentra la fístula. Como yo les decía anteriormente, la fístula generalmente va a estar en el brazo no dominante del paciente. Edema en esta extremidad, sugerente de estenosis, ¿ya? La extensión del edema es indicativo de la localización de la estenosis central. Por ejemplo, si tenemos el edema solo en brazo, sugerente de estenosis a nivel de la vena subclavia. ¿Qué pasa si el edema incluye tórax y mama? Sugerente de estenosis en vena brachiocefálica, ¿ya? Miren, acá tenemos un ejemplo de una estenosis venosa central. Ustedes pueden ver la diferencia, ¿ya? Edema del miembro superior derecho, secundaria estenosis de venosa central. ¿Qué pasa cuando el edema es bilateral? A ver, acá tenemos edema en tórax, en mama, en hombros, en facies. Esto ya es sugerente de estenosis de vena cava superior, ¿no? Al mismo tiempo, ¿cómo le puse? Al mismo tiempo que hacemos una inspección de nuestras extremidades, es muy importante, relevante, inspeccionar también las zonas distales de la extremidad en busca de signos de isquemia.
Signos de isquemia. Ustedes dicen signos de isquemia. Perfecto. ¿A qué le llamamos nosotros? ¿A qué nombre le ponemos a estos signos de isquemia en un paciente que tiene una fístula arteriovenosa y que está con una serie de signos? A esto le podemos llamar síndrome de Robo. ¿Qué es lo que es el síndrome de Robo? A ver, ¿qué van a encontrar ustedes en el síndrome de Robo? Van a encontrar frialdad de dedos de la mano, ausencia o pérdida de sensibilidad en mano y dedos, dolor, necrosis isquémica, en caso de injuria a nervios, reducción de la fuerza. Síndrome de Robo. Acá tienen una foto donde pueden ver que en la mano izquierda ya podemos ver signos claros. Aquí vemos un segmento isquémico necrótico. Acá tenemos un síndrome de Robo con necrosis acra, ¿ya? Y me parece súper importante explicar también la causa de este síndrome de Robo. A ver, el síndrome de Robo se genera porque el segmento arterial de nuestra fístula, desde ese segmento hasta el segmento, en la unión de la anastomosis, empieza a pasar una gran cantidad de sangre a la vena de manera extremadamente rápida, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Esto tiene un detrimento notable en la extremidad de nuestros pacientes y en las zonas distales. Por eso me pareció relevante destacarlo, ¿ya? El síndrome de Robo, si bien es poco común, cuando se genera hay que darle intervención urgente, ¿ya? El paciente puede perder la extremidad, puede perder la extremidad distal y el brazo entero. Inspección, el segundo punto importante es la palpación. ¿Cómo vamos a palpar una fístula? ¿No? Utilizando principalmente la yema de los dedos en búsqueda del pulso, el cual es de baja intensidad, blando y fácilmente compresible. ¿Qué pasa cuando hay un incremento del pulso? Hiperpulsátil, indicativo de estenosis proximal, pulso débil, ¿ya? Hipopulsátil, con escaso aumento mediante oclusión manual transitoria, sugiere estenosis distal, pulso débil, hipopulsátil. O sea, tenemos el hiperpulsátil y el hipopulsátil. Cuando yo evalúo una fístula y palpo, puedo empezar a tener una idea de qué significa esto. A ver, esto ojalá se pudiera hacer un paso práctico, porque es muy complicado explicar este tipo de valoración física de manera teórica, ¿ya? A mí me encantaría que nos llegara un paciente con una fístula bien desarrollada para poder hacer un paso práctico, pero por mientras expliquemos teóricamente lo que significa esto, qué es lo que vamos a revisar y en qué nos vamos a fijar como enfermera. La palpación, entonces, yema de los dedos, ¿cierto? En busca del pulso, tenemos un pulso hiperpulsátil, que es indicativo de una estenosis proximal, o un pulso débil hipopulsátil, ¿ya? El tril o frémito. Esta fístula, el típico concepto, frémito de fístula. ¿Esto qué es? El frémito corresponde a la vibración palpable de la FAP. Es como una corriente permanente que uno la puede sentir, ¿cierto? Que se explora mejor usando la palma de la mano. El frémito siempre va a ser más fácil de sentirlo, ¿ya? De sentir este frémito con la palma, a diferencia del pulso, que vamos a utilizar la yema de los dedos. Acá el frémito, yo quiero ver el frémito, utilizo la palma, y es la vibración palpable de la fístula, ¿ya? Indica el flujo arterial circulante por la vena arterializada. Suave, continuo, palpable en todo el trayecto de la fístula. ¿Qué pasa si hay ausencia de frémito? Esto quiere decir que hay déficit de flujo. Y la auscultación constituye la manifestación auditiva del frémito, ¿ya? Auscultamos y tenemos un soplo basal difuso en fístulas arteriovenosas normales, tono bajo como un rumor suave y continuo, sistólico y diastólico, y un soplo anormal asociado a estenosis será de alta intensidad, ¿ya? Estas son diferencias sumamente importantes al momento de evaluar nuestras fístulas arteriovenosas.
¿Qué pasa con los cuidados? Bueno, como estábamos comentando anteriormente, la exploración física de la fístula y extremidad, buscando infección, edema, hematoma, hemorragia en sitio de punción, manejo hemodinámico, evitar hipotensiones sostenidas, manejo de la hipovolemia, nunca puncionar ni tomar presión arterial en la extremidad de la fístula, no ejercer presión mecánica en la extremidad de la fístula, evitar aplastamiento del brazo, mantener piel del brazo limpia y seca, tampoco utilizar cremas ni lociones previo a la diálisis. ¿Esto por qué? Porque se nos hace muy difícil a nosotros como enfermeras de diálisis poder fijar las agujas de manera óptima. Las cremas y las lociones hacen que se desplace y que las telas no sean eficientes. Entonces, tenemos un riesgo gigantesco de desplazamiento y de salida del acceso. Esto ha pasado, ¿ya? El problema es que la fístula arteriovenosa da una cantidad de sangre tan grande minuto que ustedes se pueden imaginar lo que es un sangrado o una hemorragia por desplazamiento de agujas de fístula. Tenemos 2 agujas, por lo tanto, aquí el cuidado es netamente enfermería y sumamente importante. Esto es vital, ¿ya? El manejo de este tipo de acceso es vital. Tampoco no usar, el paciente no puede usar ropa ajustada, ni anillos, ni pulseras en la extremidad de la fístula. Y importantísimo el registro de los hallazgos, de todo lo que encontramos, sospechamos o sugerimos. ¿Ya? ¿Dudas? Chicos, dudas y consultas. Cata. ¿Sí? Ya, perdón, es que no me daba. Hasta luego. Cata, te pregunto, nosotros tenemos citrato. Sí. ¿Y con qué se aconseja más dejarlos permeabilizados? ¿Con citrato o con heparina? Yo creo que eso depende del paciente. Hay pacientes que claramente, un paciente que está con una coagulopatía importante o con una plaquetopenia, ¿ya? Sin duda el citrato es lo ideal. Ahora, si me preguntan qué opino yo, cuál es más efectivo específicamente como antitrombótico, yo prefiero la heparina, ¿no? Pero ese es un tema personal, ¿no? Obviamente el citrato tiene muchos beneficios adheridos, antibacterianos, etcétera, etcétera, pero como efectividad para pacientes que están con hospitalizaciones de larga data, ¿ya? Con plaquetas normales, yo prefiero la heparina. Se prefiere la heparina, no es que yo la prefiera. Me parece mucho más conveniente y mucho más protector del acceso. Pero como decía, en algunos casos, obviamente, el citrato es una buena opción y nosotros lo manejamos. Perfecto. Preguntan con cuánto es el que se paraliza la fase. ¿Quién preguntó? ¿Diana? Diana, eso es relativo, ¿ya? Cada rama de catéter, cada rama tiene indicado ahí mismo en la rama con cuánta heparina nosotros tenemos que dejar sellado. Eso es sumamente importante y también tú puedes encontrar, en el caso que tengas cualquier duda, ¿ya? Es mirar la hoja de registro de enfermería de hemodiálisis. En el apartado que nosotros tenemos para catéter, nosotros tenemos ahí y ponemos la heparina por rama. Pero sí o sí, cuando tú abras el catéter, abras las ramas, te vas a encontrar con la dosis en cada una. Obviamente, un catéter tunelizado permanente va a requerir más heparina que un catéter transitorio. Catéter transitorio aproximadamente entre 1.3 a 1.5 cc por rama, y en los catéteres tunelizados tenemos desde 1.5 hasta 2.3 cc por rama, aproximadamente. Oíste, Cata,
¿Y cómo sabe uno cuando una fístula ya está madura y se puede usar? ¿O es solo el tiempo? Es tiempo, bueno, también el grosor y el diámetro del acceso, y cómo, si nosotros empezamos a funcionar, por ejemplo, al mes, 6 semanas, 8 semanas, cómo está haciendo la efectividad de la diálisis y qué flujo nos está dando. Pero la normativa, ¿ya?, es entre 4, 6, 8 semanas, aprox. Todos los pacientes son diferentes. También cuando se confecciona el acceso, se confecciona la fístula, se le dejan ejercicios a los pacientes de compresión. Se ocupan pelotitas como de plástico, no de plástico, sino gorditas duras con resistencia para que el paciente, al realizar el ejercicio, la fístula se empieza a madurar o se acelera un poco más el proceso de crecimiento ya para poder funcionar. Ahora, generalmente nosotros aquí en la clínica no alcanzamos a funcionar las primeras veces las fístulas, porque los pacientes generalmente dejan la clínica antes, ¿ya? Lo que sí, el paciente se va con el catéter y se va con la fístula, y por mientras madura, se puede dializar ambulatoriamente con su catéter. Buenísimo. No sé si tenemos más preguntas. Chicos, aprovechen el momento. Estamos aquí. Hola. Sí, Hola. yo tengo una consulta. Mira, yo sé que muy pocas veces hemos tenido pacientes con fístula, pero no sé si a mí me ha pasado que cuando caen, igual, yo sé que tienen... Perdón, que estoy en la casa. Por ser, si es que, claro, un paciente con daño renal crónico cae en agudo, no utilizan la fístula, sino que nuevamente le colocan un catéter de hemodiálisis transitorio. ¿Eso es porque necesitas un mayor flujo para la diálisis? No. De hecho, la fístula es el acceso vascular que más flujo te puede dar. Minuto, ¿ya? Es lo más efectivo. De hecho, es la primera opción como acceso vascular para pacientes crónicos, es la fístula. El tema es que esos pacientes que probablemente tú has visto son pacientes que vienen por disfunción del acceso vascular, ¿ya? Una estenosis, una trombosis, etcétera, etcétera, perdió la fístula, no se puede ocupar la fístula. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que instalarle un catéter de hemodiálisis transitorio al principio y después se verá se verá si tiene vasculatura apropiada para confeccionar otra fístula o un catéter. Es bien personal, ¿ya? Para eso no hay un esquema rígido porque cada paciente tiene una realidad diferente, pero yo creo que lo que tú te refieres son a estos casos que nos han llegado de fístulas disfuncionales, ¿ya? Los cuales claramente hay que dializarlo rápido y se le instala el catéter. Ya, gracias. Ya, chicos, si no tenemos más preguntas, ya vamos a dar por finalizada esta sesión. ¿Tenemos más preguntas? ¿Esa es la última pregunta? Bueno, esperando ahí si a alguien se le ocurre una pregunta mientras tanto o después. Cata, igual te quiero dar las gracias por haber estado acá, igual al doctor Machuca. Ya, súper importante esta situación en la cual nosotros nos juntamos y como colegas compartimos experiencias, y eso yo creo que es lo importante. Sí. Muchas gracias por tus tips. A mí me gustaría decir algo. Cualquier cosa, duda, consulta que tengan, siempre estamos abiertas a sugerencias o lo que sea, ¿ya? Así que después, si tienen más dudas, qué sé yo, sobre todo con el tema de las fístulas, que es muy complejo, el tema de los accesos vasculares en diálisis es muy complejo. Nosotros estamos siempre abiertos a cualquier pregunta o sugerencia, así que gracias. Gracias a ti, Carla. ¿Ya? Gracias al doctor Machuca también, que se tuvo que retirar, ya terminó. Nos va a enviar la presentación, igual que Catalina, y el objetivo es que esto también quede como respaldo a nuestra unidad compartida, cosa que después gente nueva o nosotros mismos, si tenemos alguna duda, podemos volver a revisar esta información.
Así que muchas gracias a todos. Recuerden que el próximo jueves también vamos a estar en la otra jornada. Vamos a ir durante la semana mostrándoles el módulo y las personas que van a tener que presentar, los expositores. Así que eso, muchas gracias a las personas que están post turno y a los que están de su casa y que se dieron este tiempito. Así que muchas gracias a todos nuevamente. Espero que estén muy bien. Adiós, me despido. Chao, chao. ¿Entendió? Sí, total.